¿Cómo está, don Diego? ¿Desde dónde se comunica, señor? Buenos días, Daniel, desde Barranquilla. ¿Cómo está? En la Bien, ¿usted Arenosa. qué tal? Bien, señor. Me alegra. Daniel, no sé si se acuerda que conversamos hace como 15 días. Sí, señor, de acuerdo, perfecto. Bueno, Daniel, qué pena, primero que todo, quería pedirle disculpas. La vez pasada le hice una pregunta con respecto a qué opinaba sobre un periodista en particular y no sé si eso de pronto, no sé si no le gustó esa pregunta, de pronto le generó eh, le generó alguna, Me de pronto, preguntó ¿cómo por la Néstor Morales, ¿Ah? ¿cierto? Me preguntó por Néstor Morales. Sí, señor, claro. Sí, Entonces, sí, no sé no, si yo su le, asunto yo le le dije generó que alguna yo me incomodidad. sentía cómodo hablando de él, que yo tenía gratitud por él, porque él nos ayudó en Noticias Uno en algunos momentos y me parece que pues uno debe ser grato con las personas que han dedicado su esfuerzo a los proyectos que uno ha tratado de sacar adelante. Pero además hay una razón, yo le decidí no volver a hablar con él, así de Entiendo. fácil. Decidí no volver a hablar con él. Cuando me ha llamado después, le he pedido que me excuse, que no quiero hablar con él. Si Claro, eso es suficiente respuesta, se lo agradezco, don Diego, porque no quiero que por nada que yo diga, un ser querido de él vaya a sufrir. entiendo, claro. Ese es mi- No, Daniel, quería hacerte una pregunta. Bueno, yo entiendo que regularmente uno se informa en los medios tradicionales, en los canales tradicionales. Y bueno, hay gente que de pronto desconfía de algunos canales alternativos nuevos, como son, por ejemplo, Beto Coral o Wally. Mucha gente dice que son bodegueros. Yo no opino igual. Yo siempre los he seguido últimamente en los últimos 2 años. Ayer precisamente escuchando a Wally en su canal, él comentó en la sátira, en la parodia que él hace del Descontrol, él comentaba algo que me generó algo de suspicacia, de duda, es con respecto a que la fiscalía le dio un contrato a la hermana de Germán Pardo Hash. La señora se llama Hilda Pardo Hash, de de un Enrique, contrato. no de Germán Pardo H, sino Enrique Pardo H. Enrique Pardo Hash, que es uno de las personas que ha tratado de convencer a Juan Guillermo Monsalve de que cambie su versión en Sí, el señor. caso de Uribe. Entonces siempre genera como algo, pues genera suspicacia de que la fiscalía le esté dando contratos a la hermana de este señor. Ujú. Sí, No sé don Diego, qué conocimiento tienes con respecto a eso. digamos, tengo la autoridad moral de decir que yo fui la primera persona que habló de la participación de Pardo H en esas presiones y tal vez el periodista que más ha investigado el tema. Entonces, dicho esto, también tengo que decir que la señora Hilda María Pardo H tiene una carrera propia. Ha sido por muchos años alta ejecutiva de la empresa Comcel, Claro, no sé qué más nombres tiene, pero finalmente Claro es como más la conocemos los colombianos por el servicio de telefonía celular. Es una empresa que tiene cable, o sea, televisión por suscripción y tiene otras actividades económicas. La señora Pardo H era, hasta donde yo recuerdo, o es la secretaria general de esa empresa. Y en esa condición, pues ha tenido la representación legal de la compañía en grandes negocios. Yo, sinceramente, pienso que es hilar muy delgado pensar que una persona con una carrera de tantos años la están contratando por ser hermana de este secuestrador que trató de presionar al testigo Juan Guillermo Monsalve para que cambiara su declaración sobre el expresidente Álvaro Uribe. Creo que una cosa es una cosa y otra es otra, pero no me parece malo que se investigue y que se descarte eso, pero mi impresión, mi feeling informado como persona que ha cubierto por años el caso es que la señora Hilda María Pardo H tiene
su propia vida y su propio reconocimiento y que no necesitaba de las actividades delictivas de su hermano Enrique Pardo Hache para que pudiera contratar con el Estado ella o a través de una empresa que ella representa. Esa es mi impresión. Don Rafael Cárdenas, ¿cómo está? Muy bien, gracias. Un placer y un honor estar frente a usted y frente a su amable audiencia. Creo que el país... ¿Desde dónde se comunica, don Rafael? Me comunico desde Vancouver, Canadá. Ok, sí, señor. Bueno, lo primero es manifestarle un agradecimiento profundo a usted por las investigaciones y por el papel que ha venido haciendo no solamente como periodista, sino como ejemplo para la sociedad y para nosotros los jóvenes. Creo que el país le debe mucho a usted y a María Jimena Duzán, que por sus investigaciones han puesto el foco en donde los ciudadanos deberíamos estar viendo. Voy a tratar de... Bueno, otra cosa, mi solidaridad hacia su familia, hacia su hija, por la situación de salud que están atravesando. Lo compadezco y lo siento como igual. Estoy debatiendo entre dos reflexiones que quisiera plantear ante usted, sí, ante su audiencia. Voy a ver si puedo unirlas ambas. La primera reflexión es con relación a, digamos, haciendo un poco de contexto, para las elecciones del anterior periodo presidencial, de este periodo presidencial, no recuerdo si fue la silla vacía o el tiempo, hicieron una herramienta, me pareció interesante, a través de la cual le hacían un cuestionario a los usuarios y les ayudaban o les guiaban, de acuerdo a sus respuestas, hacia dónde podría estar su inclinación política. ¿Sí? Les decían, bueno, sus ideas son más de centro. Lo recuerdo perfectamente. Entonces contestaban una serie de preguntas y decía, bueno, usted es como de centro izquierda. Sí, señor. Recuerdo la herramienta, muy interesante. Sí, y de pronto el candidato que mejor representa sus ideas es este o este otro. Ocurrió algo interesante con relación a ese ejercicio y fue que en conjunto con varios conocidos y familiares hicimos el ejercicio. Sí, y fue curioso encontrar que, si bien ni en lo personal no me considero de extrema derecha, que es creo lo que ha gobernado Colombia en los últimos 20 años, ni de derecha, sí tengo y algunas de mis personas allegadas tenemos pensamientos que consideramos de centro, pero que el programa nos llevó a cuestionarnos que podrían ser de derecha. La reflexión que traigo es, ¿usted cree que en los últimos 20 años de un gobierno de extrema derecha en Colombia, el país se ha derechizado? Es decir, hay temas que son sensibles para el país y para la ciudadanía, en donde hemos normalizado posiciones consideradas fuera de Colombia como de extrema derecha. Pongo dos ejemplos. El tema de la protesta social. Para mucha gente, el tema de la protesta social es legítimo y está incluso enmarcado en la Constitución, pero se ha normalizado para muchos que la protesta social es sinónimo o es igual a vandalismo, es igual a bloqueos, es igual a destrucción. Y en esa misma medida, la reacción del pueblo es a no permitir y a rechazar estos movimientos de manifestación popular. Y así hay muchos. El tema de la propiedad privada. Ahora cuando se menciona y se estigmatiza el tema de la expropiación, la sola palabra expropiación, en boca de un líder de izquierdas, tiene toda la repercusión que tiene. Y atado a esa reflexión, y qué pena me extiendo un poquito, quisiera conectar con algo que usted recién mencionó, y es en torno a la velocidad en que este gobierno pretende sus reformas y el cambio. Siento y me sustento en algunas declaraciones previas de Petro candidato, en donde, por ejemplo, por tomar una sola, dijo que a la semana del estar posesionado, el ELN se desmovilizaba, un poco soberbio de su parte, la manera como ha ido entrelazando las reformas una tras otra, como si fueran un vagón tras vagón, creyendo que se las iban a aprobar de una manera muy rápida. Creo que la reforma tributaria, que realmente sí fue discutida y aprobada relativamente rápido, y que fue un éxito del doctor Ocampo, principalmente, le dio gasolina a esa idea. Y creo que al contrario, la reforma a la salud con la doctora Corcho
a la cual respeto, pero que equivocó los caminos. No solamente le demoró toda su agenda legislativa, sino que en el camino le dinamitó el gabinete, le destruyó la coalición y ahora mismo tiene atrasadas, digamos, tiene represadas todo lo demás. En simultáneo, además, puso a la ministra de Trabajo a redactar dos reformas complejas, como son la de pensión y la de trabajo, en simultáneo, en lugar de hacer una primero y otra después, por lo cual el periodo de sesiones extraordinarias que con tanto esfuerzo el doctor Roy trató de gestionarles, no se aprovechó. Y al día de hoy todavía ni siquiera han podido empezar el trámite de la reforma laboral. Es decir, asumir de que por mandato popular todo lo que él quería, de la manera en que él quería, iba a ser aprobado de manera casi que instantánea, es lo que nos tiene un poco en el embrollo en el que estamos ahora. Entonces, esas eran como las dos reflexiones. Disculpa por extenderme mucho, pero no, es un honor don Rafael, muchas gracias. Lo primero, si somos un país derechizado, yo creo que sí. Creo que lo hemos sido históricamente por causa de la violencia que ha vivido Colombia. Se ha vuelto, digamos, un imperativo el tema del orden público y la defensa de esos valores del orden público que son importantes y esos valores de la autoridad. Y eso, digamos, nos tiene casi siempre al péndulo político tendiendo hacia la derecha. Álvaro Gómez Hurtado decía una frase que es bastante diciente, bastante elocuente en la definición de lo que es Colombia. Decía que Colombia era un país conservador que tenía la costumbre de votar por el Partido Liberal. Y en ese sentido puede que sí, y puede ser que lo que nosotros hemos llamado tradicionalmente el Partido Liberal sea un partido más de derecha de lo que dice su ideario. En los últimos años, en las últimas décadas, el mundo ha evolucionado mucho en la defensa de los derechos civiles, en la defensa de los derechos de las minorías, y sin embargo, Colombia no ha avanzado al mismo paso. Por ejemplo, algo que se hizo de manera muy útil para torpedear el plebiscito a favor de la paz fue decir que la ministra de Educación de aquel momento, Gina Parodi, que es una persona que primero reconoce su condición de persona lesbiana, que estaba impulsando desde el Ministerio de Educación una cartilla para que los niños se volvieran homosexuales. Un poco de cosas que eran mentiras, que eran propaganda, pero que el país de alguna manera fue propenso a creerlas. Y eso muestra que hay digamos, un caldo de cultivo para esas ideas conservadoras en el país. También somos un país que lo niega permanentemente, pero que tiene un profundo origen racista, en donde no todas las personas tienen las mismas oportunidades por el color de su piel, por ser un poquito más mestizos que otros, y que eso se siente en las decisiones de Colombia, y todo eso pues también contribuye a derechizarla. En fin, creo que hay muchos valores que son de la derecha, que son estándares de percepción de la derecha, que anidan en el corazón de muchos colombianos, aun cuando no los reconozcan públicamente, y que eso se nota también a la hora de las decisiones políticas. De hecho, creo que Gustavo Petro no ganó porque el país hubiera girado a la izquierda dramáticamente, sino por una razón compleja. Primero, porque la derecha no fue capaz de armar un candidato viable. Segundo, porque el centro cometió todos los errores posibles y en esa medida desapareció como opción en la pasada contienda. Y tercero, porque la carrera final, la segunda vuelta como quedó, pues era entre un caballero impresentable con grandes cuestionamientos sobre su honestidad, y con grandes cuestionamientos además
sobre su forma de relacionarse con los demás seres humanos, frente a Gustavo Petro, pues que no tenía ese tipo de cuestionamientos. Aún así, Colombia estuvo a punto de elegir al impresentable. La diferencia es clara, ganó Petro, pero no es tampoco una diferencia abismal. Es una diferencia del 3% en votos que muestra hasta qué punto la gente estuvo decidida, incluso a escoger a este caballero impresentable con tal de no tener a Petro en el poder. Y esa campanada debería oírla el presidente de vez en cuando. No sé si la expresión para calificar su declaración diciendo que el ELN filmaba a los 3 meses, el adjetivo sea soberbio, pero sí por lo menos uno debería decir que pecó de demasiado optimista, sabiendo que es una guerrilla con la que diferentes gobiernos han intentado negociar en muchos momentos. Y quizás él pensó que porque sentían que él era distinto al establecimiento que ha manejado el país, estarían más dispuestos a negociar, lo cual pues está demostrando los hechos de manera elocuente que no. Estoy de acuerdo con usted, don Rafael, en que no es bueno atragantarse de reformas, que cada reforma de estas tiene un impacto significativo sobre la vida del país y que no es legítimo decir que como Gustavo Petro fue elegido por esa ventaja, que es clara, pero es estrecha, eso quiere decir que el pueblo colombiano le haya entregado un cheque en blanco para que el Congreso sea solo su notario y le firme las reformas como él las pase. No, eso no es así. Debe haber grandes discusiones en el Congreso y a partir de esas grandes discusiones se debe determinar qué es lo mejor para Colombia. Y en algunos puntos de esas reformas del presidente Petro se salvarán y otros no. Y ser demócrata es acogerse a las decisiones de las instancias escogidas y no tratar de forzarlas a través de otro tipo de, digamos, de manifestaciones o de presiones frente al poder legislativo, que por constitución es un poder independiente.